por favor, porque estoy compartiendo toda mi pantalla. No logro verlos. ¿Me confirman, por favor? No se logra ver, profesora. ¿No? Sale como cargando. Ya, a ver, voy a volver nuevamente a conectarme. Sí, aparece, solo estoy Dale cargando, entonces. A ver, voy a volver a conectar. ¿Le sigue saliendo también cargando o ya pueden visualizar la presentación? Ya se puede visualizar. Ok, muchas gracias. Ok, chicos, entonces vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Voy a tratar de que podamos tener el espacio que corresponde para lo que ya hemos comentado hace un momento. Entonces, esta última sesión tiene que ver con el proceso de mejora continua, ¿no? Nosotros ya hemos venido revisando lo que es aseguramiento, control, y nos toca ver justamente el tema hoy de mejora continua. Entonces, dentro de la mejora continua vamos a identificar los componentes potenciales para la mejora y con esto concluir en el desarrollo del plan de gestión de calidad. La agenda del día de hoy va a ser hablar acerca de mejora continua de manera transversal, ver cómo la mejora continua la aplicamos en obra y finalmente pasaremos a detallar brevemente qué componentes o qué deberemos realizar para poder cerrar la gestión de calidad dentro de un proyecto, ¿no? Cómo cerramos esta gestión de calidad y finalmente conclusiones. Cuando hablamos de mejora continua, nos empezamos a preguntar qué es mejora, ¿no? Y si nosotros vemos en la pantalla, tenemos dos personas que están haciendo una misma labor, ambos les han dejado un objetivo, les han pedido que trasladen ese bloque concreto del punto A y al punto B. Sin embargo, pasa algo distinto, ¿no? Dentro de las dos personas. ¿Qué tendrá que ver esto con mejora? Si nosotros vemos la imagen en pantalla. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos esta imagen y nos hablan de mejora? A ver, ¿alguien me podría compartir? Que se ve que es más fácil. ¿Perdón? O sea, el que está empujando con el carrito, se nota que hace menos esfuerzo. Uno hace menos esfuerzo que el otro, ¿no? O sea, los dos tienen el mismo objetivo, van a trasladar ese bloque del punto A al punto B, pero la forma en cómo lo realizan es distinta. Tal vez esta forma va a ayudar que alguien lo haga mucho más rápido, alguien lo haga de manera más ordenada, alguien evite dentro de su traslado algún reproceso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con mejora. Y seguramente la persona que ahora está trasladando con este carrito, vamos a ponerle así el nombre, tal vez antes lo había hecho como la otra persona que lo trasladaba en el hombro. Y se fue dando cuenta que podía hacer lo mismo de una mejor manera. Entonces,
La mejora en general, ¿no? Tiene que ver justamente con empezar a visualizar cómo podemos mejorar el proceso, la tarea o la actividad, haciéndolo de manera distinta. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, la mejora también requiere de dos cosas. Entonces, mejora continua dentro de los procesos de gestión requiere de todas maneras que tú hayas pasado por el aseguramiento, por el control de calidad. ¿Por qué? Porque la mejora continua se nutre mucho justamente de los problemas que puedes haber tenido durante tu ejecución. Y durante la ejecución, cuando tenemos problemas, nosotros, si bien es cierto, en el control de calidad verificamos, hacemos inspecciones, liberaciones, producto de ello, aquellas que no están conformes, las volvemos conformes. Pero ahí es el momento clave en empezar a traer esa desviación y empezar a analizarla y decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Y eso es parte de alimentarnos para que podamos hacer el trabajo de manera distinta en la siguiente actividad, en el siguiente proceso. Entonces, la mejora continua ya visto en obra, se alimenta mucho del proceso de control de calidad, ¿no? Y nosotros ahí podemos definir o simplemente nos quedamos en el control de calidad o vamos un paso más adelante, porque tampoco queremos que nos vuelva a suceder el mismo problema. Entonces, el objetivo como decíamos, de la mejora continua tiene que ver con mejorar los procesos, productos, gracias a información obtenida dentro del proceso de control de calidad. Durante el control de calidad, nosotros podemos tener no conformidades y cuando nosotros empezamos no solamente a preocuparnos en tratar la no conformidad, sino también tratar que esta no conformidad no vuelva a suceder, establecer acciones correctivas, ya estamos haciendo mejora continua. Y de igual forma, si es que en mi proyecto todavía yo no he tenido una no conformidad, pero voy a arrancar un nuevo proyecto y resulta que tengo la base de datos de otros proyectos de no conformidades que les ha pasado y a su vez han sido lecciones aprendidas, yo puedo establecer dentro de mi proyecto medidas preventivas para evitar que eso ocurra, ¿no? Entonces, en construcción, ¿cómo realizamos la mejora? A través de acciones correctivas, acciones preventivas, lecciones aprendidas y la propia retroalimentación al plan de calidad. Porque el plan de calidad no es un instrumento estático. Durante todo el proceso, durante todo el proyecto, va a recibir o requiere siempre que se vaya ajustando, ¿no? Mejorando en función a cómo vaya avanzando el proyecto y también en función a este tipo de acciones que nos pueden llevar a poder mejorar algún control. Por ejemplo, si como resultado de este análisis de acciones correctivas a un proceso específico resulta que hay que hacer un ajuste al plan de calidad, es parte justamente de la mejora continua. Entonces, 3 aspectos que son claves e importantes para que exista mejora continua. Primero, yo no puedo mejorar, y creo que esto lo vimos en la clase de herramientas de calidad, yo no puedo mejorar aquello que no se mide, no se controla y no se define. Entonces, punto de partida básico dentro de la mejora continua es que hay que tener un punto de referencia, si no, ¿qué mejoras? O sea, quiero mejorar el proceso de encofrado. Ok, ¿cómo es el proceso de encofrado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿No? Entonces, y si no lo tienes, es momento justamente de levantar ese proceso para poder luego en esta etapa de mejora continua hacer los ajustes necesarios. Pero si no tienes un punto de referencia, ¿cómo luego puedes contrastar y decir, hay una mejora continua en este proceso, en esta etapa, en esta actividad? No vas a tener cómo visualizar esa brecha que existe del antes y el después. Entonces es importante tener un punto de referencia. Y en el caso específico de nosotros, cuando hacemos mejora continua dentro de nuestro proyecto
y dentro de nuestros procesos de gestión de calidad, mi punto de referencia, bueno, va a ser mi proceso, mi diagrama de flujo inicial, ¿no? Ese diagrama de flujo inicial, ¿cómo está? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué controles tiene en este momento? ¿Quiénes son los responsables de esas actividades, de esas paradas técnicas? Entonces, ese es mi punto de referencia. Segundo aspecto para que haya mejora continua. Como vimos en la gráfica anterior, ¿no? Si nosotros queremos mejorar el proceso, nos preguntamos, ¿se puede hacer de una mejor manera? ¿No? Y esta mejor manera es, ¿puedo hacerlo mucho más rápido, con menos recursos? ¿No? El proceso, voy a implementar alguna tecnología para que me ayude a eso. Y finalmente, ser eficaz. O sea, en mejora continua no solamente es verificar la eficiencia, sino también verificar la eficacia. Porque ¿qué pasa si yo puedo hacer ese proceso de una mejor manera, ¿no? Mucho más rápido y con menos recursos? Sin embargo, cuando voy a trasladar del punto A al punto B, ese bloque se me cae. Ya no soy eficaz. Ya no llegué al resultado esperado. Entonces, por más que haya implementado esa tecnología del carrito que traslada del punto A al punto B, no voy a poder demostrar que he sido mejor. Fui más rápido, sí, pero el carrito se terminó cayendo, ¿no? Reproceso. Entonces, la mejora continua, si bien es cierto, parte por miremos el proceso actual, hagamos ajustes, y pueden ser ajustes de menos recursos, que nos ayuden a acelerar el proceso, pero si esos ajustes no nos van a garantizar la eficacia, que es que el producto llegue de manera correcta, que ese objetivo se logre, entonces no voy a hacer mejora continua. Llevándolo a nuestro ejemplo del proceso de encofrado, como que imaginémonos nuestro diagrama de flujo de proceso de encofrado y que tiene, no sé, 10 actividades y 4 paradas técnicas o puntos de control. Así es el punto de referencia encofrado. Resulta que nosotros nos hemos ido dando cuenta en la práctica que trabajando de esta manera, con 10 actividades, 4 puntos de control, no tenemos problemas en obra. Si hay desplomes o desalineamientos, están dentro de las tolerancias, no hay ninguna no conformidad. Entonces resulta que alguien dice, bueno, ya el proceso está de alguna manera llevándose de manera correcta, está dentro de los criterios, pero estamos teniendo muchos controles, ¿no? 4, quitémosle un control, porque de alguna manera esto nos está demorando, porque es una parada técnica y nosotros queremos vaciar mucho más antes. Entonces, si el proceso se está llevando bien, podemos quitarle este punto de control. Y resulta que los puntos de control no todos son normativos, le van a quitar un punto de control preventivo. Ok. Entonces, le quitaron ese punto de control y ahora el proceso de encofrado tiene 10 actividades y 3 paradas técnicas. Resulta que se va a vaciar al día siguiente y el resultado al día siguiente es no esperado. Cangrejeras, luego se ve una serie de desplomes, desalineamientos y hay que corregir ese muro que fue vaciado, hay que picarlo, hay que volverlo a tarrajear, ¿no? Entonces, claro, se vació más rápido, porque antes vaciábamos, no sé, a mediodía, porque teníamos este punto de control, de alguna manera nos hacía que traslademos un poco más a las 10, 10:30 el vaciado para poder asegurar. Ahora no, ahora ya este día hemos ensayado y hemos vaciado a las 7:30, 8 de la mañana. Más rápido, sí. Pero ¿cuál es el resultado final? Desplomes, cangrejeras, etc. Entonces la pregunta es, ¿hubo mejora continua? O sea, se hizo más rápido, pero ¿hubo mejora continua? En este ejemplo que les doy, ¿hubo mejora continua?
A ver, ¿a quién voy a llamar para ver si está presente? A ver. Evily, rebata. Evily, ¿estás presente? Evily. Buenos días, Miss. Sí estoy presente. Ok, ¿hubo mejora continua o no en el ejemplo que di? ¿Sí hubo? ¿Y por qué hubo mejora continua? A ver, coméntame, Evily. Miss, disculpe, lo que pasa es que no me carga la pantalla de esto, de ese mi internet. No, pero el ejemplo que puse no estaba en la diapositiva, lo he comentado. Y como entiendo que todos están atentos, entonces, ¿me puedes repetir o nos puedes repetir a todo el aula cuál fue el ejemplo? ¿Cuál fue el ejemplo, Evily? ¿Estuviste o no estuviste atenta? ¿Mm? Ok, Evily. En todo caso, para mí, hoy es como que si no estuvieras presente, porque no, y de paso me voy a tomar estos minutos para poder ver quiénes están. Ok, chicos, voy a aprovechar en tomar asistencia en este momento, ¿no? Ok. Evily, ahí nos comentas, por favor, cuál fue el ejemplo, si estuviste atenta o no dentro del ejemplo. A ver, está Ocean Upcho. Presente, Miss. Buenos días. Ok, Ocean, ¿tú qué consideras? ¿Hubo o no hubo mejora continua? Miss, entré hace como 3 minutos cuando justamente llamó. Entonces no te voy a considerar presente porque las clases empiezan a las 7 en punto, ¿no? Sí, tengo entendido eso, Miss. Ok. Por favor, los que recién se están conectando, sí les pido bastante sinceridad porque no los voy a considerar, ¿no? Dentro de clase. La clase empezó máximo 7:15. Ok. Cristian Arana. Cristian Arana. No está. Ok. Creo que no está tampoco. Ok. Matías Basalar. Matías Basalar no está. Jefferson Briones. Profesora, presente. Ok, Jefferson, ¿tú consideras que hubo o no hubo mejora continua? No, porque hubo al final reprogramación de, como usted comentó, ¿no? O sea, pudo ser más fácil, pero al final, si
Si no lo usaron de manera adecuada, se pudo haber caído y después hubo reprogramación. ¿Reprogramación de qué? O sea, su ejemplo del bloque concreto. No, pero yo hice con el ejemplo del encofrado. Ah, el encofrado. No, eso no lo escuché, profesora. No escuchaba bien. Ok. O sea, les estoy preguntando justamente del ejemplo que he dado hace un minuto, ¿no? Sobre la parte mejora continua. Así que vamos a ir viendo quiénes están en clase, porque para mí que estén en clase no es conectados, ¿sabes? Sino que estén en clase participando atentos. John Cafo no está. Juan James Calero no está. Valeria Chávez. Presente, profesora. Ok, Valeria, coméntame, ¿hubo o no hubo mejora continua en el proceso, en el ejemplo que di? El último no llegué a entenderlo muy bien, pero sí estaba viendo. Lo que pasa es que también se dejó de compartir su pantalla. No sé si a todos le habrá pasado. No, es que el ejemplo pero... no está en la pantalla. El ejemplo lo di de manera verbal. Les dije, imaginémonos el proceso de encofrado, ¿no? Y les Sí, no di llegué a entenderlo también. Discúlpeme. Pero sí trato de escuchar la clase. Perdone. No, a todos los que no están atentos, hoy los estoy poniendo ausentes, chicos. Salvo que en clase ponga otro ejemplo y me comenten, ¿no? Me comenten, entonces ahí voy a considerarlos. Porque me estoy dando cuenta que no es válido que se conecten y no participen, ¿no? Yo no les pido que prendan su cámara, pero por lo menos en el momento que sí les voy a dar ejemplos o los voy a llamar, sí requiero saber que están presentes, ¿no? Y presentes es no solo conectados, es presentes en clase. Joaquín Chunga. No está. Walter Coronado. Presente, ingeniero. Ok, Walter. ¿Tú qué consideras del ejemplo que he dado? Yo creo que no, o sea, no hubo mucha mejora continua, ¿no? Porque de la otra manera se hizo con menos tiempo, ¿no? Pero hubo más problemas, ¿no? Hubo mucho más problemas en lo que es el vaciado concreto, a mi parecer. Ya, ¿y qué significa que no hubo mucha mejora continua? O sea, en mi punto de vista, ¿Hubo o o no sea, hubo mejora continua? bueno, en mi parecer no hubo, ¿no? Porque si vas a hacer el concreto, hazlo bien, entonces, ¿no? Si no, mejor lo haces de la manera más difícil. O sea, a eso es lo que yo voy. Por eso le dije al comienzo, no hubo mucho mejora continua, ¿no? Lo hiciste rápido, pero no lo hiciste bien. O sea, ¿de qué vale que hagas algo rápido si no lo vas a hacer muy bien? Ok, A eso me refiero. ok, Walter. Robert del Castillo. Robert del Castillo. No está. Víker Esteban. Presente, profesora. Ok, Víker. Víker, ¿cuál es tu opinión en este ejemplo? ¿Compartes lo que dice O sea, Walter? ¿Tienes algo más que precisar? de lo que pude entender del ejemplo, profesora, es que si bien es cierto fue un tema de vaciado, creo que se quitó un punto de control para agilizar más los procesos, por así decirlo. Uh-huh. Y como hubo cangrejera, sinceramente no creo que haya sido la mejor opción, o sea, la mejor alternativa, ya que en el peor de los casos se va a tener que hacer otra vez todo el proceso y va a tener que influir los costos y materiales y personal. O sea, en vez de mejorar, empeoró todo. Uh-huh. Ok, Eso es lo que puedo añadir. ok, Víker, gracias. Gonzalo, Félix. No está. Yameli Flores, Yameli. Sí, profesora.
Ok, Buenos Yameli. días. Buenos días. A lo mismo que estamos preguntando, ¿tienes algo que añadir? De hecho, no, profesora, porque estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Vicky respecto a que no hubo mejora continua, ya que va a haber reprocesos y eso más bien influiría en pérdidas. Ok. Alexandra Guerra. ¿No está? Ax Gutiérrez. Profesora, sí, también considero que no hubo una mejora continua debido a que se pudo haber incrementado la eficiencia, pero no de una manera eficaz, ¿no? Ujú. Al tener los problemas de cangrejeras y todo, no se logró obtener lo que se deseaba. Ok, perfecto, Ax. Rodrigo Iriondo. Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Buenas tardes, Rodrigo. Al ejemplo. Sí, bueno, o sea, más o menos lo que dijo mi compañero Vicker, que generalmente se busca como que más eficiencia y claro, se entiende que si un proceso está yendo bien, entonces o sea, pues, se puede buscar más eficiencia como quitando puntos de control, pero a las finales puede ser que justo hayan quitado un punto de control clave y eso les da malos resultados, ¿no? Y también compromete el grado de calidad, que es bueno, el nivel de calidad sería Ujú. del proceso. Ok. Rudy Jauregui. Buenos días, profesora. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Rudy. Sí, profesora. Yo creo que sí hubo mejora continua. Sin embargo, no se llegó a completar efectivamente. Y bueno, ¿Por por qué eso crees se que hubo surgió. mejora continua? Bueno, o sea, la intención era optimizar el proceso, ¿no? Acelerar los tiempos. Sin embargo, parece que eh, ese punto de control era necesario, ¿no? Y, o sea, no supieron gestionar bien, perdón. ¿Pero hubo o no Y hubo mejora continua entonces? yo creo que sí hubo, sin embargo, no fue exitoso. Ya, pero entonces, ¿qué componentes tiene que tener la mejora continua? Imagino que debe tener una mejor planeación al momento de quitar puntos de control o añadir. Ok, o sea, ahí hay que tener cuidado cuando decimos si hay o no hay mejora continua. Hay tres componentes de la mejora continua. Tener un punto de referencia, mejorar la eficacia, mejorar la eficiencia y mejorar la eficacia. ¿Hubo eficacia en este ejemplo? No. Entonces no hay mejora continua. Puede haber habido eficiencia, ¿no? Más rapidez. Pero si no hay eficacia, entonces no podemos determinar que hay una mejora continua. Mejora continua tiene que tener ambos. Yo puedo hacer algo más rápido, sí, siempre y cuando logre el objetivo, el resultado. Si esa rapidez me va a llevar a lograr el mismo resultado, no voy a tener reprocesos, entonces ya hice mejora continua, porque fui más eficaz y más eficiente. Fui eficaz, pero también fui eficiente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esos tres aspectos dentro de la mejora continua. Piero Lara. ¿No está? Luis León. No está. Eduardo Luján. No está. Miriam Mamani. Ok. No está. Víctor Mariño. Tampoco. Maily Mendoza. Aquí, profesora. Ok, Maily. Bueno, respecto al ejemplo que usted ha dado, concuerdo con los primeros compañeros que dijeron que no hubo, porque debido a la eliminación del punto de control de esta actividad, supuestamente buscando mayor eficiencia, generó quizás una disminución de la calidad a la hora de la colocación de concreto, ¿no?
y se pudo ver reflejado en la presencia de las cangrejeras. Eso es lo que pienso acerca de este ejemplo. Ok, Miley, gracias. Kaylin Mendoza. Presente, profesora. Bueno, yo opino también que no hubo mejora continua. Se realizaron sí desviaciones en el proceso, pero esas desviaciones no lograron que lleguemos al objetivo. Ok. Jeff Mitterhofer. Jeff. Ok, no está. Yamil Naupay. No está. Vladi. Tampoco. Josmel Paitán. No está. Irving Pérez. Carlos Pérez. Buenos días, ingeniera. ¿Carlos? Sí, Ok, Carlos, ¿qué nos puedes acotar al tema de mejora continua? El bueno, ejemplo. sí, según el ejemplo que usted ha dado, pues no hubo mejora continua, ¿no? Y esto es, bueno, esto se puede evidenciar con la presencia de cangrejeras y parece que eliminaron un punto de control bastante importante, ¿no? Y para eliminar un punto de control eso se debe hacer, si bien quisieron mejorar la eficiencia, pues no lo lograron y a veces eliminar un punto de control tan importante como esto puede generar eh, bastante daño en la calidad, ¿no? Entonces, no, concuerdo con todos que no hubo una mejora en la eficiencia ni nada. Ok, Carlos, gracias. Alan Pérez. ¿Me escucha? Sí, Alan. Bueno, agregando lo que han dicho ya mis compañeros, considero que no hubo no hubo una mejora continua, ya que si bien se da la sensación de mejora en cuanto a reducción de tiempo, eso no se ve reflejado al final en los resultados que se tienen, puesto que es, bueno, o sea, muchas veces creo que asumimos eficiencia con reducciones de tiempo, pero al final creo que va más relacionado con que se cumpla con los estándares o las metas trazadas y no tanto con el tiempo, creo yo. Y pues siguiendo este caso, pues no, debido a los fallos en construcción típicos que hay, bueno, tipo cangrejeras o segregaciones en algunos casos. Ok, Carlos. O sea, Alan. eficiencia tiene que ver con, perdón, tú eres Alan, ¿no? Alan, sí. Alan. O sea, la eficiencia sí tiene que ver con la reducción de tiempos, menos recursos, pero la mejora continua no solamente basta con eficiencia, sino también con eficacia. Por eso es que existen estos dos componentes dentro de la mejora. Ok, quieres eficiencia, pero también tienes que lograr el resultado, eficacia. Si no hay eficacia, no hay mejora continua. Oscar Quispe. ¿No está? Fiorella Quispe. Profesora, buenos días. No hubo mejora continua, corriendo igual que mis compañeros, ya que intentaron ser más eficientes, pero no lograron con un buen resultado, un buen objetivo, ya que quitaron el punto de control y además por ello hubo cangrejeras. Ok. Evily, creo que Evily fue la primera que llamé, ¿no? Evily. Ok. Dígame, Miss. Evily, ¿tú tienes algo que acotar? Bueno, respecto a el ejemplo que dio y a lo que han opinado mis compañeros, claramente no hubo mejora continua, ya que hubo cangrejeras en el vaciado del concreto y no se ha logrado optimizar los tiempos. Ok. Rixer. Buen día, profesora, presente. Ok, Rixer, ¿tienes algo que acotar?
Sí, bueno, lo que ya se está mencionando, ¿no? Similar, que pues no hubo una mejora continua y también por el mismo, por lo mismo que ustedes te mencionó el tema de la eficacia, la rapidez y la eficiencia, que tienen que estar, digamos, tienen que ser componentes de ello, ¿no? De la mejora continua y al final esto, el tema de las cangrejeras fue un problema que compromete también a la calidad, ¿no? De dicho proceso. Ok. Reina Rojas. Presente. Ah, Reina, sí, ¿se me escucha? coméntanos. Sí, sí te Sí, escucho. respecto a como mis compañeros y sobre el caso, no hubo una mejora continua porque eh, compromete con la eficiencia y eso afecta a las estructuras del proyecto. ¿Compromete con la eficiencia o la eficacia? Diré con la eficacia. Ok. Paolo Salguerón. ¿Qué tal, profesora? ¿Se me puede escuchar? Sí, sí se te escucha. ¿Cuál Sí. es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Bueno, eficiencia sería más a cómo lo vamos a hacer y eficacia es lo que estamos esperando, un buen producto en este caso de que salga. O sea, Ok. Johan. ¿Está ¿Se Johan? escucha, profesora? Buenos días. Sí, sí se te escucha. Bueno, ¿Compartes lo que dijo Paolo sobre la definición de eficacia, eficiencia? ¿Qué más tienes que acotar ahí? en este caso, desde mi punto de vista, la eficiencia se refiere a la capacidad de lograr un objetivo, mientras la eficacia se centra en lograr el resultado deseado. Y además de ello, poniendo como ejemplo lo que había mencionado, el ejemplo que dijo, pues desde mi punto de vista no hubo eficacia, por ello no hubo una mejora continua, pues intentaron ser más eficaces en este punto, al intentar quitar un punto de control, pero no se logró con éxito, se podría decir, el resultado. Cuando quitan el punto de control, Cristian Sánchez, ¿son más eficientes o eficaces? Cuando quitan el punto de control, ¿Querían que ser más eficientes o más eficaces? más eficaces, porque al eliminar el punto de control, buscan mejorar eficiencia, pero por lo de las cangrejeras y problemas, solamente hubo falla en la calidad en proceso constructivo. Entonces, esta mejora continua no existe y eh, con la mejora continua se busca optimizar procesos, pero esta optimización de procesos no significa que sacrifiquemos la calidad del producto y así, profesor. Ok. Paola Soto, cuando quitan el punto de control, ¿son más eficientes o quisieron ser más eficientes o más eficaces? ¿Me escucha? Buenos días. Sí, Paola, buenos días. Sí, como indicas, al tratar de, cuando quitaron el punto de control, buscaron acelerar la actividad. En este caso ya Por no eso, fueron ¿fueron eficaces. eficaces o eficientes? ¿Qué buscaban cuando quisieron quitar el punto de control? ¿Eficiencia o eficacia? Querían ser más eficientes, pero no fueron eficaces. Ok. ¿No? Ari Torres. Ari, ¿estás No, presente? profesora. Ok, ¿coincides con lo que dijo Paola? Sí, lo que buscaban al quitar el punto de control es ser más eficientes. ¿Por qué? Porque eficiencia es tipo hacer las cosas con menos recursos, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo, ¿no? Y la eficacia es lograr los resultados deseados, es decir, cumplir el objetivo. En el caso del ejemplo era vaciar correctamente. Según el ejemplo que dio profesora, sí, al reducir al quitar ese punto, optimizaron por así decirlo, el tiempo, lo hacen más rápido, pero a costa de presentar problemas, lo que esto ya al final no es una mejora continua, porque al final si tiene cangrejeras hay que hacer retrabajo, es más costos, probablemente hasta salga más caro
que hacerlo con los puntos de control del principio. Ok, gracias, Ari. Rommel Valer. Rommel no está. Ricardo Ballenas. Presente, ingeniero. Ok, Ricardo. ¿Concuerdas con tus compañeros? ¿Tienes algo Sí. que acotar? Concuerdo con todos, en realidad. Como dijo, eficiencia es hacer algo con el menor uso de recursos y eficacia es lograr un objetivo propuesto, cosa que no se dio en la eficiencia. Trataron de eliminar la calidad, hacerlo más rápido, pero fue totalmente no eficaz, porque con la cangrejera y todo, como dicen, generan más retrabajo, sobrecostos. Entonces, ¿hubo o no hubo mejora continua? No, mejor. Ok. Elizabeth Vilcape. Presente, profesora. Ok, Elizabeth. ¿Hubo o no hubo mejora continua? ¿Y qué tienes que acotar adicional? No hubo mejora continua porque a pesar de que buscaron ser más eficientes, omitiendo uno de los puntos de control, no lograron el objetivo que querían, que es, bueno, entregar un resultado cumpliendo con la calidad, que es lo principal. Y bueno, aparte de eso, ya con los tiempos, pero lo que se vio más perjudicado fue la calidad por la presencia de cangrejeras. Así que no se cumplió con el objetivo. Por eso es que no es mejora continua. Ok, gracias. Y Giovanni Zamudio. ¿Estás? Buenos Giovanni. días. Bueno, en el caso intentaron reducir tiempos para ser un poco más eficientes. Sin embargo, esta reducción de tiempos dañaron la calidad del concreto, ya que aparecieron problemas, ¿no? Como mencionan mis compañeros cangrejeros. Ok, Y con respecto entonces, entonces no lograron una mejora continua. y no se logró, como dijo una compañera, fueron eficientes, pero no eficaces. Entonces, Ok, perfecto. Ok, chicos, he tenido que hacer esta dinámica justamente, no solamente para que estén atentos, sino porque mi objetivo es que ustedes puedan, de alguna manera, llevarse lo que lo que estoy compartiendo, lo que estamos haciendo, porque ya prácticamente están a muy poco de salir a la vida laboral. Y no solamente es que ustedes tomen nota de todo lo que estamos viendo acá, sino que cuando ya salgan puedan aplicar esto que conocen, que estamos viendo, ¿no? Porque son hechos que les van a pasar. Ustedes van a tener en sus manos que decidir cosas, ya sea de la parte de gestión, construcción, diseño. Y a veces la premura, el hecho de ser más eficientes, las restricciones propias de un proyecto hacen que se escapen ciertas decisiones. Entonces, ojo con eso, la mejora continua, si nosotros queremos lograr dentro de un proyecto, no solamente tiene que ver con la eficiencia, sino también con la eficacia. Y es por eso que la norma, la ISO 9001, prácticamente si ustedes leen en todo el componente de la ISO 9001 de cómo implementar sistemas de gestión de calidad, toda la norma te habla de eficacia, ¿no? Porque lo primero que necesitas para implementar un sistema de gestión de calidad es lograr el objetivo. Por eso es que cuando nosotros tenemos una no conformidad en obra, tenemos que volverla conforme. Tenemos que volverla eficaz. Nos va a costar, sí, todo el reproceso, pero no podemos continuar mientras no se resuelva la no conformidad, porque tenemos que lograr el objetivo para el cual nosotros nos han contratado en este proyecto. Entonces, si tenemos que corregir, lo corregimos. Por eso es que decía yo al inicio que un proyecto, una organización puede quedarse solo en control de calidad, pero hay empresas que van un paso más y es la gestión de calidad con el aspecto de mejora continua. Y la mejora continua recae justamente en cómo nosotros
en un siguiente etapa, en un siguiente proyecto, no solamente somos eficaces, sino también somos eficientes. Pero de nada sirve ser eficiente si no soy eficaz. ¿Sí? Entonces, con esto hemos visto la parte o la importancia de la mejora continua, estos tres aspectos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve en pantalla? Como Sí, profesora. sí se está bien. Ok, entonces nos quedamos acá. Tres aspectos, ¿no? Para la mejora continua. Y esto también les va a servir definitivamente a aquellos que quieren hacer en algún momento alguna mejora en una organización, en un proyecto o incluso en un proyecto de investigación. Ustedes están viendo una problemática, ¿no? De un proceso de gestión o están viendo una problemática, un proceso de construcción. Entonces, el primer aspecto es levanta tu proceso. Fíjate cuál es la realidad de ese proceso. Ahí aplícale eficacia, ajusta, mejora recursos, pero no te olvides que a pesar de esos ajustes que has hecho, tienes que cumplir el objetivo, ser eficaz. Porque si no lo haces, si no cumples el objetivo, entonces finalmente no estás mejorando nada. Lo único que has hecho es que sea más rápido, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo? ¿Bajo qué recursos? ¿Cómo estuvo la calidad en ese momento? Ok, entonces, en obra, en los proyectos, la mejora la aplicamos a través de las acciones correctivas. ¿Qué es una acción correctiva y en qué se diferencia con el tratamiento que le damos a una no conformidad cuando ésta sucede? La acción correctiva, a diferencia del tratamiento de la no conformidad, se diferencia básicamente en qué corregimos. Mientras que cuando sucede una no conformidad, tratamos netamente el problema, o sea, corregimos, cangrejera, ¿no? Vamos a tener un procedimiento para poder solucionar esa cangrejera. En cambio, la acción correctiva se concentra no en el problema, sino se concentra en investigar la causa raíz para que esto no vuelva a ocurrir nuevamente en el siguiente tramo, en el siguiente nivel, en la siguiente cota, en el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, la acción correctiva va a la eliminación de la causa raíz. Acá nos dan un ejemplo. Ejemplo, en esta obra, en la etapa de control de calidad se registra la siguiente no conformidad. Muro pantalla desplomado de 5 centímetros en una altura de 2,40 metros, dice, tiene este muro. El tratamiento inmediato, dado que el desplome ha sido de 5 centímetros, entonces, al parecer, ¿no? Habrán consultado a los proyectistas y el proyectista probablemente dijo, no, ese desplome está fuera de tolerancias, ya el acero trabajó, etcétera, etcétera. Y el tratamiento que se hizo ahí es rehacer, demoler. Han tenido que demoler el muro. Entonces, y bueno, han demolido el muro, lo han vuelto a hacer, ya el muro ahora es conforme, ya no tiene, digamos, desplomes. Pero hasta ahí hemos hecho un tratamiento en el marco de la no conformidad. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer mejora, aprender de lo que acaba de suceder, tenemos que empezar a investigar cuál fue la causa raíz para que ese muro se desplome 5 centímetros. Y empezamos a investigar, o sea, y claro, hoy estamos ya rehaciendo el muro, y seguimos con todos los procesos propiamente de la obra, ¿no? Que el proyecto se va a entregar ya en, no sé, en 4 o 5 meses y todo el mundo está corriendo. Entonces, ¿en qué momento nos detenemos justamente para poder empezar a hacer mejora continua? ¿Por qué? Porque esto requiere empezar a revisar cuál fue la causa raíz y encontrarla y sobre la base de eso plantear alguna corrección, alguna acción correctiva que ya nos ayude a que esto no vuelva a suceder. Entonces, esa investigación nos puede llevar, como en este ejemplo, a ver, ¿cuál fue la causa inicial? Ah, no se vació en capas, ¿no? El muro de pantalla no se vació en capas. ¿Y por qué no se vació en capas? Es la pregunta. Ah, porque hay falta de tiempo. ¿Y por qué hay falta de tiempo? Porque los recursos están incompletos.
¿Y por qué los recursos están incompletos? O sea, hablando, no sé, de la cuadrilla que hace esa función. Causa raíz porque se ha querido elevar la productividad, hacer lo mismo con menos recursos. O sea, a alguien se le ocurrió que iba a plantear algo de mejora continua basado solamente en la eficiencia. Y resulta que no fue eficaz. ¿Por qué? Porque se le desplomó el muro. ¿Y eso a qué lo llevó? A demoler el muro. Entonces, tal vez hubo una intención de mejora continua, genuina, pero la mejora continua no solo basta con eficiencia, tienes que ser eficaz, ¿no? Y normalmente para que hagas mejora continua, si quieres estos dos aspectos, hay que usar, hay que usar tecnología, no hay que saltarse procesos. O sea, es un elemento vertical vaciado contra muro, requiere ser vaciado en capas, ¿no? Si no, se nos va a abrir el encofrado. Entonces, la eficiencia, si nosotros queremos buscar eficiencia, no debemos perder el foco de saltarnos en la correcta ejecución. Metamos más tecnología, metamos otras formas de trabajo que hagan que no te saltes el proceso constructivo. Pero bueno, volviendo a este ejemplo y volviendo al concepto de acción correctiva, la acción correctiva corrige la causa. El tratamiento corrige el problema que se acaba de presentar, pero la acción va a ese nivel de capa, a corregir la causa raíz. ¿Cuál fue la acción correctiva? Mientras que el tratamiento fue demoler el muro y volverlo a hacer, la acción correctiva fue el análisis de la productividad de los trabajos de muro-pantalla y ahora sí se va a adecuar la cuadrilla de acuerdo a ese análisis. Acción preventiva. La acción preventiva, a diferencia de la acción correctiva nace cuando a ti te ha sucedido algo en el proyecto. Te ha sucedido algo en el proyecto y corriges la causa raíz para que no te vuelva a suceder. Mientras que la acción preventiva es algo que no te ha sucedido aún en el proyecto, ¿no? Nosotros no hemos tenido un problema en el proyecto, pero queremos ser bastante cuidadosos en aprender, tal vez de experiencias pasadas, y plantear acciones preventivas. Entonces, volviendo al ejemplo, imaginémonos que estamos en una misma empresa y sabemos que la obra que está trabajando, no sé, la otra obra de esta misma empresa, acaba de registrar una lección aprendida, ha tenido un problema y ya ha registrado su lección aprendida. Aparte de hacer su acción correctiva, porque la acción correctiva es corregir la causa de ese problema en ese proyecto, ¿no? Aparte de hacer su corrección, su acción correctiva, como esta empresa tiene un sistema de gestión de calidad, acaba de registrar una lección aprendida para que otros proyectos aprendan. Y su lección aprendida tiene que ver con que la productividad de los muros pantallas depende del tipo de suelo y encofrado. Importante, vaciado en capas. ¿Por qué? Y obviamente dará más detalles de lo que pasó, porque una lección aprendida tiene que estar bastante específica para que le ayude a otro proyecto de alguna manera a aprender de lo que le pasó. Entonces, probablemente los recursos de un muro pantalla no van a ser los mismos que un muro convencional, porque depende del tipo de suelo, el encofrado y, importante, vaciado en capas. Entonces, la acción preventiva fue en este proyecto, dado que ahora estamos en el proyecto Y, entonces el proyecto Y lo que hace es, como en la obra X han registrado esta lección aprendida, nosotros vamos a plantear una acción preventiva porque no queremos que nos pase. A nosotros no nos ha sucedido nada, pero no quisiéramos tener que demoler muros pantalla. Entonces, ahora mismo voy a pedir a mi área de ingeniería y a mi área de producción que determinen, que revisen cuál es la productividad del muro pantalla.
¿no? No vaya a ser que en el presupuesto se haya reducido la cuadrilla pensando que es un muro convencional. Y yo no quiero tener problemas donde tenga que demoler o rehacer trabajos, ¿no? Entonces, en ese momento se va a revisar la productividad del muro pantalla teniendo en cuenta las condiciones que tenemos en este proyecto de terreno, encofrado, antes de iniciar el proceso. Entonces, por eso es que la acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que esta vuelva a ocurrir. Mientras que la acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, porque no nos ha sucedido nada, u otra situación no deseable. Entonces, si ahora nos detenemos en acciones preventivas, las acciones preventivas, ¿cómo nosotros podemos empezar a implementar dentro de nuestros proyectos o dentro de nuestros planes acciones preventivas? La acción preventiva es cuando algo no te ha sucedido, no te ha pasado. Entonces, la acción preventiva tiene que ver también cuando nosotros vamos a plantear una acción preventiva frente a riesgos de calidad, porque acuérdense que los riesgos son posibles eventos que te podrían suceder, ¿no? Y frente a esos posibles, tú puedes plantear acciones preventivas. Entonces, las acciones preventivas en calidad pueden venir del análisis de riesgos que se haga en materia de calidad en el proyecto o acciones preventivas, como vimos hace un momento, de lecciones aprendidas. Yo tengo una lección aprendida en este proyecto y planteo una acción preventiva en mi proyecto. O sea, dado que me alimento de esta lección aprendida que vino del proyecto X, que me ha contado qué le pasó, entonces yo tomo esa lección aprendida, la aterrizo en mi proyecto y planteo una acción preventiva. Eso cuando aprovecho una lección aprendida. Pero ¿qué pasa si en mi organización no hay un sistema de gestión de calidad, no hay lecciones aprendidas, pero yo sí quiero ser preventivo? Quiero plantear acciones preventivas. Bueno, entonces hagámoslo a través de la gestión de riesgos. Y para esto, para hacer las acciones preventivas en función a analizar posibles eventos que podrían tener consecuencias a futuro, utilizamos la acción de riesgos o la gestión de riesgos en materia de calidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los riesgos de cada proceso crítico. Si nosotros en nuestro mapa de procesos teníamos 20 procesos críticos, vamos a tener que analizar, ¿no?, los riesgos de esos 20 procesos críticos. Tenemos que ver qué riesgos podría tener este proceso constructivo. Ahora, riesgos desde el punto de vista de calidad, porque este proceso también puede tener riesgos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de cronograma. Pero nosotros estamos haciendo el plan de calidad y por lo tanto, los riesgos que vamos a identificar en este proceso van a ser siempre en función a problemas o a eventos no deseados que podrían presentarse en calidad de no tener ciertos controles. Entonces, como ejemplo, se ha puesto el proceso de encofrado, ¿no? Y imaginémonos que estamos en Piura y es un sistema porticado. Entonces, ¿qué riesgos se han identificado para este proceso de encofrado? Y la lista de riesgos puede ser grande, pero por lo menos acá, por ejemplo, hemos puesto 4 riesgos. Por ejemplo, fisuración del concreto debido a clima extremo. Fisuración del concreto juntas frías por el tiempo de llegada de los mixers. Cangrejeras debido a las dimensiones de la estructura. Juntas frías debido a que se pare la grúa, que podría ser también un evento no deseado. Pero si ven, todos son... Ahorita no hay ningún problema en obra, por eso se llaman riesgos. Son futuros eventos no deseados que podrían pasar debido a estas condiciones que tiene el proyecto en este proceso. Entonces, una vez que yo ya identifiqué mis riesgos, tengo que también evaluar, analizarlos y evaluarlos. Entonces, acá estamos haciendo un análisis cualitativo,
¿no? Porque dentro de la gestión de riesgos existe el análisis quali como el quanti. En materia de calidad vamos a usar solamente el cualitativo. Lo cualitativo se basa en esta valoración, este análisis en función a probabilidad e impacto. Entonces, la gestión de riesgos ha definido que la probabilidad puede variar en una escala de 1 a 5, así como también el impacto, donde una escala de 1 es raro en el caso de probabilidad, en el caso del impacto es insignificante, y en el nivel 5 en probabilidad es casi seguro y en impacto es catastrófico. Entonces, en ese rango ha definido la gestión de riesgos ciertas descripciones y frecuencias. En el caso de probabilidad, si es raro, dice, el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. ¿Qué significa esto? Es que no se ha presentado en los últimos 5 años en los proyectos este riesgo. ¿Y qué significa casi seguro? Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. En el caso de cómo se manejan estos proyectos, más de una vez al año se presenta en los proyectos ese riesgo. Ahora, en impacto, si es insignificante, es que si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la calidad del producto o del proceso. Y catastrófico es que si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la calidad del producto o del proceso que impediría el cumplimiento en su totalidad del objetivo de calidad del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos esa serie de rangos para evaluar los riesgos. Y en función a dónde te caiga tu evaluación de probabilidad e impacto, vamos a también tener, ¿no?, una acción frente a ese riesgo. Si yo estoy, y este es un mapa de calor, ¿no? Si yo estoy en una zona de bajo impacto y baja probabilidad, como es la zona celeste, puede ser que yo asuma el riesgo. ¿Qué significa asumir el riesgo? Que no voy a hacer nada. O si voy a hacer un control mínimo. Y esto muchas veces depende del umbral del riesgo que pueda tener un proyecto, ¿no? Entonces puedo convivir con ese riesgo porque sé que su impacto es bajo y su probabilidad también. Pero luego voy avanzando a la zona amarilla, luego a la zona naranja y luego a la zona roja. Cuando ya voy avanzando y hay mayor impacto, mayor probabilidad, ya no puedo asumir el riesgo. O sea, ya no puedo decir yo no hago nada. Reducir el riesgo es hacer acciones para que si esto se materializa más adelante, ¿no?, el impacto que tengamos sea el menor posible. Entonces, voy a hacer acciones para que el riesgo se reduzca. ¿Qué significa transferir el riesgo? Transferir el riesgo es cuando voy a compartir el riesgo con otro contratista, con otro subcontratista, para que el impacto también sea menor. Y evitar el riesgo, que digamos es, así como asumir es un extremo, el otro extremo es evitar el riesgo. Evitar el riesgo significa que voy a cambiar completamente el proceso para que ese riesgo jamás se materialice, ¿no? Ahora, van a haber riesgos en los cuales yo no puedo evitarlo, porque son cosas que es como, por ejemplo, un riesgo que está relacionado a un tema ambiental, ¿no?, que obviamente afecta al tema de calidad. Yo no puedo evitarlo porque escapa de mi control. Entonces, lo que voy a hacer es reducir el riesgo. Para reducir, haré acciones para que cuando se presente, el impacto sea menor, ¿no? Entonces, pero van a haber otras situaciones en las cuales sí, como está dentro de mi control, puedo evitar el riesgo y tengo que cambiar el proceso para evitar que eso ocurra. Entonces, los extremos de estas acciones son desde asumir hasta evitar el riesgo. Dentro de asumir está reducir, está compartir el riesgo, ¿no? Entonces, y va a depender mucho en qué zona estoy. Si yo estoy en una zona de alta probabilidad y alto impacto, o voy a optar por reducir el riesgo, por transferir el riesgo o por evitar el riesgo. Transfiero cuando sé que en mi proyecto puedo compartirlo con alguien, ¿no? Evitar si es que realmente no está dentro de mi control como para poder cambiarlo y que eso nunca suceda.
Pero si no, voy a usar lo que es más común, que tiene que ver con la reducción de riesgos. Entonces, en el ejemplo que habíamos tenido de los riesgos identificados, fisuración del concreto debido a a temperaturas altas, fisuración del concreto, juntas frías, por tiempo llega a los mixer, cangrejeras debido a las dimensiones de la estructura y juntas frías debido a que se pare la grúa. Todos estos riesgos voy a evaluar su probabilidad de impacto. Frente a esa probabilidad de impacto voy a tener una medida al riesgo y después de identificar cuál es mi medida al riesgo, si es reducir, evitar, asumir o reducir, voy a ir recién plantear una acción preventiva. Y esa acción preventiva está muy relacionada a esa medida de riesgo. Si yo digo que voy a reducir el riesgo, mi acción preventiva tiene que ser consistente con una acción que te reduzca el riesgo. Si yo digo que voy a evitar el riesgo, mi acción preventiva tiene que estar de la mano con lo que significa evitar un riesgo. Entonces, en este cuadro lo que ven es una valoración que se ha hecho a cada riesgo. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen el juicio de expertos. Obviamente el de calidad lidera porque es su plan de calidad, pero llama a unas mesas colaborativas con los expertos que conocen, ya sea de producción, el gerente de proyecto, los que están metidos en el proceso para poder valorar la probabilidad de impacto. Entonces, solamente, por ejemplo, para ver el caso del el riesgo 2, ¿no? Fisuración del concreto, juntas frías por tiempo de llegada a los mix. El juicio de expertos ha dicho que la probabilidad es 4 y el impacto es 5. O sea, es muy probable, por las condiciones del proyecto donde están, que se presenten juntas frías por tiempo de llegada a los mixes. Es muy probable, han dicho. De una escala del 1 al 5 han dicho que es 4. Y han dicho, si esto pasa, ¿cuál sería el impacto? Han dicho que es catastrófico, porque el impacto que tendría sería grande. Entonces, si ven 4 y 5, va a estar siempre en una zona 4 y 5, ¿no? 4 y 5 va a estar en una zona roja. Entonces, ahí es la pregunta, ¿qué vas a hacer frente a ese riesgo? ¿Vas a evitar, vas a transferir o vas a reducir el riesgo? Y acá el proyecto ha dicho, voy a evitar el riesgo. O sea, ¿y qué significa evitar? Como lo habíamos comentado. Es que voy a hacer acciones, o voy a plantear una acción para que el riesgo nunca se materialice, siempre y cuando esté dentro de tu control. ¿Está dentro del control de la obra que se generen juntas frías por tiempo de llegada a los mixers? Sí, sí está dentro del control. Entonces, ¿qué puede hacer la obra? La obra dijo, como esto yo lo puedo controlar porque depende de una decisión que tome el proyecto, entonces debido a estas condiciones de clima, estamos en Piura, estamos bastante alejados de la ciudad, etc., vamos a producir concreto en obra. Vamos a hacer una mini planta acá para evitar tener este tema de juntas frías por toda la cola de mixer. Entonces ven que acá evitar significa que haces algo para que nunca te suceda ese riesgo. Cambias la forma tradicional de cómo se estaba trabajando. Y eso es lo que es una acción preventiva. La acción preventiva acá sería producir concreto en obra, plante concreto. ¿De dónde nació esta acción preventiva? No vino de una lección aprendida, vino de haber identificado riesgos en materia de calidad para cada proceso crítico. Recuerden que la acción preventiva es una acción sobre algo que no te ha ocurrido, pero si tú no tomas acción de manera temprana, luego podría ser una no conformidad y tendrías que hablar de una acción correctiva. Ok, chicos, no sé si hasta acá esta parte está clara de acción preventiva en función a la identificación de riesgos. ¿Quedó claro esta parte? Profesora, ¿puede ir a la valora de riesgos? Esa tabla gigante. Sí, eso. Okay. Más o menos, ¿cómo se podría, o sea, esa tabla ya te lo van a dar o cómo se desarrolla esa tabla? Sí, esta tabla debería venir de, como digo, en un proyecto cuando tú haces una gestión de riesgos y en este mismo proyecto, en esta misma organización, ya deberían tener una valoración, más que esta, la anterior, ¿no?
sobre si van a ser en una escala del 1 al 5, que significa raro, casi seguro, que significa impacto insignificante, catastrófico, y esta tabla. O sea, esto no es algo que construya necesariamente calidad. Ahora, ¿qué pasa si en la organización no se tiene algo estandarizado que te digan por dónde ir? Entonces, sí puedes agarrar, digamos, alguna buena práctica, como es en el PMI, en el PMBOK, y decir, ¿cómo vamos a valorar los impactos y probabilidades? ¿Vamos a hacer una matriz de 1 por 3 o de 1 por 5? ¿No? Entonces, y en función a eso, ¿qué puntuación le vamos a dar? Pues eso es algo más metodológico, que puede venir o de la propia teoría, ¿no? De algún documento, o puede venir ya de esa teoría haber estado aterrizada en la realidad del proyecto. No sé si hasta ahí está claro eso. No, sí. Muchas gracias, profesora. Ok, gracias a usted. Ok, chicos, no sé si hasta acá hay otra consulta aparte de la que hizo su compañero. Pues está claro. Recuerden que para su trabajo final, ustedes van a tener que hacer este mismo cuadro para los 5 procesos elegidos, ¿no? Eso es algo que está ahí en las indicaciones de trabajo final. Se va a tener que armar esta tabla para cada uno de los 5 procesos elegidos. Esos 5 procesos voy a hacer PPIs, diagramas de flujo y esta famosa matriz hiper asterisco, le he llamado, porque la matriz hiper asterisco es una adaptación de la matriz hiper que se usa para seguridad y salud, pero estamos utilizándola para calidad. ¿Por qué? Porque con esta tabla estamos identificando acciones preventivas, que vienen ¿de dónde? De riesgos. ¿Riesgos en dónde? Riesgos analizados de calidad. Ojo, para el trabajo final, digamos que ustedes estén analizando el proceso de instalaciones eléctricas, por poner un ejemplo. No quiero ver en esta matriz que me pongan riesgo de caídas por altura a nivel. No porque esté mal, seguramente sí es un riesgo de este proceso, pero eso va a estar en el plan de seguridad y salud en el trabajo, no en el plan de calidad. Acá tú tienes que identificar riesgos que afecten a la calidad del proceso. Por eso, si vemos acá, hablamos de fisuración de concreto, hablamos de cangrejeras, de juntas que se podrían presentar si tú no pones controles. Eso quiero mencionarlo porque a veces se les pasa y piensan que son riesgos en general. Cada identificación va a ir en su propio plan. Ok, y al inicio, antes de entrar a este tema de la acción preventiva alimentándose de riesgos, hablábamos también de las lecciones aprendidas. Esto es cuando tú ya tienes un sistema de gestión en tu organización, ¿no? Y vimos cómo la obra Y aprendió de la obra X, dado la lección aprendida que registró. Entonces, las lecciones aprendidas justamente son el registro de aprendizaje de los proyectos de la organización, para que pueda aprender otro proyecto, o si se desprende en ese análisis que realmente había que hacer un ajuste a algún proceso de gestión de la organización, también se retroalimentan no solo los proyectos, sino también los procesos de la organización. Se presentan como amenazas o oportunidades de mejora que se registran por mejoras. O sea, una lección aprendida no necesariamente solo es por algún problema que haya pasado, también es alguna mejora que se hizo en este proyecto y requiere registrarla para que otros proyectos también aprendan. Producto de las no conformidades que ya hablamos, ¿no? De productos no deseados que llevaron a plantear acciones correctivas y hemos definido que debe llevarse a una lección aprendida. También pueden venir por temas de seguridad, calidad, etc. Entonces, las lecciones aprendidas, para que sean una lección aprendida, deben presentar un impacto sobre los objetivos del proyecto. Por ello deben ser significativas, válidas y aplicables. O sea, no necesariamente todas las no conformidades que se registraron en obra y que han tenido acciones correctivas, todas se van a registrar como lecciones aprendidas. No. Al final se va definiendo cuáles sí que han sido significativas. ¿Por qué? Porque cuando se presentó han tenido un impacto muy fuerte en los objetivos de calidad del proyecto, por ejemplo. Válida.
¿no? Hay que reflejar los hechos tal cual y como han ocurrido cuando se registra la lección aprendida. No forma parte del conocimiento ya adquirido, ¿no? Porque nosotros vamos a registrar lecciones nuevas. O en todo caso, si había una lección aprendida muy parecida, la revisamos y la mejoramos. Aplicable. Tiene que tener información suficiente para que esto se pueda replicar en otro proyecto, en otra, o en la misma empresa. Y será un soporte a difundir para la mejora continua de otras etapas de la obra, otras obras o áreas. Ok, acá no nos vamos a detener en la actividad, porque de alguna manera yo quiero aprovechar el tiempo para poder juntarnos con los grupos y ver el tema de sus procesos, pero esta es una matriz normal que se usa. Cada empresa tiene su propio sistema de gestión de calidad o sistema de gestión de proyectos, que también se usa en algunas organizaciones, y va a tener pues seguramente alguna base, algún registro, alguna forma, tal vez un SharePoint hoy en día, o en un tablero de reportería, donde pida a los proyectos que empiecen a registrar sus lecciones aprendidas, ¿no? Para que mañana más adelante se difundan y representen alguna mejora dentro del programa. Cierre de obra. Bueno, esto hasta acá, todo lo que teníamos que ver sobre mejora en obra, ¿no? Hablamos de mejora continua y hemos hablado, ok, la mejora continua tiene que tener estos aspectos. ¿Qué mecanismos tenemos que implementar para decir que estamos haciendo una mejora dentro de un proyecto? Acciones correctivas, acciones preventivas. Las acciones preventivas se alimentan de riesgos o se alimentan de lecciones aprendidas. Y hasta ahí es mejora continua. Cierre de obra tiene que ver justamente con la documentación que nosotros tenemos que salvaguardar para poder demostrar al final del proyecto que hemos hecho una gestión de calidad. Y es por eso que ustedes habrán escuchado hablar del dossier de calidad. El dossier de calidad es un compendio de documentos, ¿no? Que tú tienes que preparar, y eso sí, chicos, la buena práctica de un dossier de calidad es hacerlo de forma temprana. No esperar a que el proyecto concluya o cierre, sino incluso desde que ya hemos empezado a ejecutar el proyecto, como parte del planeamiento, yo defino mi índice que va a tener ese dossier de calidad. Y me siento con mi cliente, coordino y establezco un índice de dossier de calidad. Y sobre la base de ese índice de dossier de calidad es que empiezo yo a resguardar la información. ¿Por qué? Porque esta información es justamente la información que se genera durante el proyecto. Para que ya llegado al término de la obra, yo también pueda no demorarme en entregar el dossier de calidad. Es un documento legal, obviamente, porque en casi la mayoría de contratos solicitan el dossier de calidad, porque es el que respalda el trabajo que se ha hecho en materia de calidad. Es el que te va a evidenciar que los requisitos del cliente se han cumplido y que el producto final cumple con esto. O sea, si bien es cierto, has tenido una supervisión, seguramente durante todo el proyecto, que ha estado coordinando contigo para poder establecer mecanismos, puntos de control, ir controlando que hay un nivel de calidad aceptable durante el proyecto. Al final del proyecto, tú tienes que ver cómo evidencias eso documentariamente, que el proyecto se ha cumplido con todos los requisitos que se establecieron al inicio. Es el resultado del ciclo de calidad de la obra, que reúne el control de la obra e información técnica del proyecto. Normalmente, ¿qué contiene? Como decíamos, el índice lo vas a definir con tu cliente, con tu supervisión al arranque, la forma en cómo quiere que se presente estos compendios. Pero ¿qué contiene en resumen? Un dossier de calidad contiene tanto el control de calidad documentario que se ha hecho a la obra. Obviamente tiene que haber las actas de recepción de obra, las actas de entrega, todos los registros o protocolos. Acuérdense que en cada proceso crítico nosotros hemos tenido paradas técnicas. Y en estas paradas técnicas, esas inspecciones y liberaciones se han venido registrando en un protocolo o en un checklist. Esos protocolos o checklists han tenido firmas de aprobar el proceso cuando ha sido conforme.
Entonces, todo eso se salvaguarda y se registra como garantía del control que se le ha hecho al proceso. Certificaciones. Durante el proyecto también hemos solicitado que nos entreguen los certificados de calibración de los equipos con los que estamos haciendo alguna prueba, algún ensayo, alguna dimensión. Eso también se registra. Si han habido certificaciones, no sé, porque hemos tenido procesos específicos como soldadura y nos han pedido en el expediente técnico que el soldador esté certificado en cierto requisito. Eso también hay que demostrar y hay que adjuntar esa certificación. Certificados de calidad y garantía materiales. ¿A qué materiales? A los materiales críticos en función a los procesos críticos que hemos definido. También hay que adjuntar. Manuales de uso, ¿no? Para ciertos equipos. Tal vez tenemos equipamiento en nuestro proyecto. Entonces, y ese equipamiento ha requerido seguramente de alguna capacitación y un manual de cómo operar. Eso también va en el dossier de calidad. No conformidades de calidad que se hayan presentado y acciones correctivas, tanto de obra como de auditoría. Eso también va en nuestro dossier de calidad, porque si bien es cierto, teníamos registros como los protocolos o los checklists que han asegurado que el proceso se lleve de manera adecuada, sabemos que en obra, durante toda esa transición, hemos registrado no conformidades. Le hemos dado un tratamiento para volverla conforme, y esas no conformidades también tienen un registro de que se ha levantado de manera conforme. Eso también hay que adjuntarlo en el dossier, así como las acciones correctivas que se hayan hecho. Por otro lado, hay proyectos en los cuales en el mismo dossier, ¿no?, solicitan que se agregue la información técnica del proyecto. Hay otros proyectos donde dicen, no, la información técnica va aparte y el dossier de calidad va aparte. Pero por eso es que están en dos recuadros que se presentan de manera paralela, pero pueden ser en dos documentos distintos. Pero cuando te lo piden que lo agregues, ¿qué información técnica? Memorias, especificaciones técnicas, planos, RFIs y órdenes de cambio. Todo esto en su última versión. Y en el caso de los planos, obviamente van a pasar a ser planos as-built, ¿no? Entonces, todos estos en su última versión deben adjuntarse también, de ser que así lo soliciten, en el dossier de calidad. Algunos datos adicionales e importantes. En el caso de los planos as-built, es importante que estos planos, al igual como el dossier que decíamos, que la buena práctica es que se hagan de manera temprana, ¿no? Igual los planos as-built, no podemos esperar a estar en el mes 9 si el proyecto solo tiene 12 meses para empezar a hacer dossier de calidad de planos as-built. No, porque eso nos va a llevar tal vez a tener que pedir ampliación para entregar la documentación, ¿no? Y a veces hay proyectos incluso donde están penalizados o es un criterio contractual el hecho de un plazo X para presentar esta documentación. Entonces, por eso es que es importante hacerlo de manera temprana, los planos as-built también, porque incluso los planos as-built, si tú te pones a hacerlo a última hora, se te van a escapar ciertas cosas que fueron diseñadas, mejoradas de distinta manera en los primeros meses, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerlo de manera temprana, utilizar algún mecanismo que te vaya salvaguardando esa información, cosa que ya en los últimos meses la actualización es muy rápida. Los equipos que usualmente incluyen un manual, ¿no?, que hablábamos del manual dentro del dossier de calidad, son los referidos pues a todo lo que tenga que ver con equipamiento, como instalaciones mecánicas, bombas, grupo electrógeno, sistema de extracción mecánica, monóxido, sistema de contraincendio, sistema de automatización. Todos estos sistemas, equipos que requieren de alguna manera de un manual, ¿no?, un manual de mantenimiento, un manual de operación. Entonces, por eso es que se agregan al dossier. Y como punto de partida final, ya tienes tu dossier de calidad, que es el que recoge toda la documentación, compendio, para poder demostrar que se hizo un adecuado control de calidad. También en muchos sistemas de gestión de calidad te piden un reporte final, ¿no?, que es tu informe final, el informe final de calidad del proyecto o reporte, donde vas a consolidar y vas a demostrar todo lo que has hecho para poder gestionar tu calidad. Y gestionar tu calidad en un proyecto puede estar limitado solo hasta el control o en otros proyectos hasta la mejora continua,
¿no? Entonces, ¿qué contiene ese informe final? Bueno, descripción del proyecto, algunos insumos, porque claro está, esto no está escrito tampoco en piedra, cada organización va a tener sus propios estándares, sus propios criterios para poder reportar de forma final su gestión de calidad. Descripción de cómo se hizo el control de procesos, las inspecciones, las pruebas, cómo llevaste a cabo el control de materiales, equipos, control del producto ya en la fase final para poder hacer las entregas, qué se hizo para poder hacer que el personal de alguna manera trabaje de manera adecuada, ¿no? O aprenda de ciertos errores, descripciones de las capacitaciones sostenidas, si ha habido algún mecanismo para poder hacer que mejore la gestión del que ejecuta la actividad, como ahí en el punto 7, que no es obligatorio, pero por ejemplo en esta obra implementaron una calificación de capataces y contratistas en materia de calidad. Luego, como mejora continua, las lecciones aprendidas que deje este proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco cuando la obra o el proyecto ya está terminando y hay un sistema de gestión de calidad que te pide que hagas un reporte final. Y con eso, con el dossier y el reporte final, se ha concluido el proyecto de manera documentaria. Entonces, como conclusión, ¿qué hemos visto de esta parte o de esta sesión del día de hoy? Mejora continua, ¿no? Actividad recurrente para mejorar y las 3 condiciones que tiene que tener la mejora continua. Punto de referencia, eficiencia, eficacia. Aspectos importantes de cómo generar una mejora continua o dónde se nos va a presentar la mejora continua dentro de un proyecto. Cuando planteemos acciones correctivas, que es cuando ya nos sucedió alguna no conformidad y hay que investigar la causa raíz para poder poner bajo control y no nos vuelva a suceder en una siguiente etapa, en un siguiente proceso. También a través de las acciones preventivas, que es algo que no nos ha ocurrido en obra, pero podemos aprovechar lecciones aprendidas de otros proyectos o hacer nuestra propia identificación y gestión de riesgos para poder tener acciones preventivas. Hablamos también de las lecciones aprendidas, que es un registro de amenazas, oportunidades del proyecto, las características que tiene que ser válida, significativa, contar los hechos tal como sucedieron, ¿no? Dentro de las lecciones. Dossier de calidad, ya acá hablando ya de cierre del proyecto y cierre de la gestión de calidad, presentamos un dossier de calidad, que es un documento final que respalda pues cómo has cubierto todos los requisitos, cómo has cubierto esa promesa que le hiciste al cliente. Y el reporte final, que es lo que conversamos hace unos minutos. Ok, chicos, con esto hemos concluido esta parte de mejora, ¿no? Y era lo último que faltaba para que ustedes puedan cerrar al 100% lo que les solicitan dentro del plan de calidad, ¿no? En la parte de mejora continua. Ok, no sé si hasta acá tenemos alguna duda o consulta sobre lo que he comentado. ¿Dudas, consultas? Todo claro, profesora. Ok, muy bien. Ok, chicos, a ver, yo tengo 8:49, ya va a ser 8:50. Entonces, 9 en punto, vamos a tener 10 minutos de receso, 9 en punto, nos volvemos a conectar para poder hacer los grupos reducidos y pasar por cada grupo, vamos a tener 1 hora, para poder ver el avance de su trabajo final. Me interesa porque ya prácticamente estamos a puertas de la semana 15, que se nos vienen 2 semanas. La próxima semana vamos a tener una sesión de integración de los conceptos, pero ya prácticamente hemos cerrado la parte de gestión de calidad. También voy a pasar ya para esa semana, la próxima ya entiendo que están definidos todos los procesos críticos, pero si tienen alguna duda o consulta de su trabajo final. Y la semana 15 ya ustedes presentan. Recuerden que el trabajo final es el entregable de mayor importancia, donde respalda todo lo que ustedes han aprendido durante esta sesión. ¿Sí? Ok, no les quito más tiempo, son 8:50, nos vamos a tomar 10 minutos de receso para 9 en punto volver a la sala. Ok, gracias, volvemos a las 9.
¿Qué tal, chicos? A ver, vamos a retomar. Voy a hacer los grupos. A ver, voy a hacer los grupos. Ustedes mismos se van a ir ya trasladando a cada uno de sus grupos de acuerdo al grupo 1, al grupo 6. Y voy a iniciar en el orden de cómo los grupos me hayan estado enviando el correo para poder definir sus procesos, ¿sí? Les pido al grupo 1 y grupo 2, que son los con los que ya hemos definido los procesos. Con ustedes voy a pasar casi al último, pero si tienen alguna duda o consulta sobre el trabajo final, me la puedan hacer llegar. Entonces, en este momento voy a crear los grupos. A ver. Ok, son 6. Y ya se están creando. Ay, Dios mío.